Tenemos en el programa a Carmen Rangel y Marc Bassets. Carmen es corresponsal en Bruselas del HuffPost, conoce muy bien la política europea, y Marc también conoce muy bien la política europea. Ahora está trabajando como corresponsal del país en París. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? ¿Cómo puede cambiar el mapa de Europa en función de lo que pase ese primer fin de semana de junio? En el caso de España, las elecciones se celebran el 9 de junio. Carmen, si quieres empezar tú. Bueno, pues buenas tardes. Son elecciones muy importantes porque lo que se avecina, según dicen las encuestas, es un cambio potente. Nos jugamos 720 escaños, se amplían unos cuantos en esta convocatoria respecto a las últimas elecciones de 2019, y ahora mismo el escenario que tenemos es de tres grandes partidos que son los que lideran el Europarlamento. El Popular, los conservadores clásicos, la derecha de siempre, los socialistas, socialdemócratas y los liberales. Son los que unidos han sacado adelante los principales paquetes legislativos, las principales apuestas europeas de los últimos años. ¿Qué nos dicen las encuestas ahora? Que el tercer puesto que tenían los liberales se lo va a llevar la ultraderecha, posiblemente el tercer y cuarto puesto, posiblemente los liberales pasen a ser quintos. ¿Quiénes serían esos terceros, cuarto ahora mismo? Dos grupos que son los dos ultras. Uno es Identidad y Democracia, que para entendernos es el grupo que tiene, por ejemplo, el partido de Le Pen en Francia o Alternativa para Alemania, que es una de las grandes amenazas para la seguridad alemana en este momento. Y el siguiente grupo son los conservadores y reformistas, que son más cercanos para nosotros porque tienen a Vox, tienen a los hermanos de Italia de Giorgia Meloni, y podrían tener incluso al Fidesz húngaro, que fue apartado del Partido Popular Europeo precisamente por su radicalismo. Si no sale el pacto clásico que tenemos ahora mismo a tres, pues algunas de las principales políticas europeas pueden cambiar, desde a la ampliación europea, a la ayuda a Ucrania, el Pacto Verde, porque son partidos que no creen realmente en Europa. Su visión es muy escéptica. Orbán, por ejemplo, el húngaro, habla de ocupar Bruselas y de los burócratas de Bruselas. No confían en ellos. Entonces, esas grandes apuestas, incluso valores fundacionales de la Unión Europea, se pueden ver alterados. Como decía Claudi, se ha polarizado todo tanto que lo que esperamos es un voto muy atomizado, más repartido, y en el que estos partidos van a coger un protagonismo que no sabemos todavía si van a ser llave para gobernar el Europarlamento, para sacar los proyectos adelante, y luego también el reparto de los grandes cargos europeos. Así que se puede romper la unidad en un momento en el que es realmente importante, visto, por ejemplo, que tenemos dos guerras sobre el terreno y una de ellas en el propio continente europeo. Marc, tú estuviste hace unos días en la presentación de la campaña europea de Macron en la Sorbona. El presidente de Francia también ha sido de los primeros que ha hablado de la amenaza de una guerra real en Europa. Desde Francia, que es uno de los ejes de la Unión Europea, Francia y Alemania, ¿qué visión se tiene de lo que puede pasar a partir de ahora, a partir de mediados de junio en Europa, si cambia esa correlación de fuerzas entre los distintos partidos? Creo que estás muteado, Marc. Disculpa, Carlos, te he perdido. Nada. Mientras me estabas haciendo pregunta. No, te decía que tú, que estuviste el otro día en la presentación de la campaña europea de Emmanuel Macron en la Sorbona, y que Francia es uno de los ejes de Europa junto con Alemania. Macron también ha sido de los primeros que ha alertado de la posibilidad de una guerra, de que Europa cambie por completo dentro de los próximos años. ¿Cómo se ve desde Francia esta campaña? ¿Cuál es, digamos, el mayor riesgo que enfrenta Europa desde el punto de vista de Francia y del día a día de los franceses en función de lo que puede pasar en el Parlamento Europeo? Bueno, primero en Francia, como podríamos decir casi desgraciadamente en todos los países, las elecciones europeas se leen en clave nacional. Claro. Más unas elecciones europeas son 27 elecciones nacionales, y la discusión que estabais teniendo antes sobre España lo demostraba, ¿no? Puigdemont, etcétera, etcétera. Bueno, aquí las elecciones, primer dato importante, a menos que haya una sorpresa mayúscula, va a arrasar el Rassemblement National, el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, que ha ganado todas las elecciones europeas desde 2014, pero estas las va a ganar de calle, o quizá con más de 10 puntos de ventaja. Y esto no quiere decir que las presidenciales se repita, pero quiere decir que este partido es muy fuerte y que seguramente ningún país europeo, un partido de esta línea política tiene esta fortaleza. Después, tenemos un presidente, que es Emmanuel Macron, que desde que llegó al poder en el 2017, llegó al poder con la bandera de la Unión Europea, que esto era muy atípico en aquel momento. Bueno, y ha tenido un discurso que se puede criticar, cuestionar, muy debatible, pero que ha sido muy
europeísta a la Macron, pero europeísta. Y resulta que en las urnas va a recibir un varapalo en su país total ante este discurso. Pero su tesis, la que expuso en el discurso de la Sorbona, yo creo que es interesante de escuchar y después de discutir, ¿no? Él dice, Europa, y es muy contundente y quizá un punto alarmista, pero dice, Europa está en peligro de muerte. Está en peligro de muerte porque es un continente, es una comunidad política, la Unión Europea, que está, de un lado, amenazado por la guerra a sus fronteras en Ucrania, y Putin y Rusia pueden hacer muchos avances en los próximos meses. Está amenazada económicamente, dice Macron. Europa está perdiendo el pie de la competición económica global. El PIB per cápita está perdiendo el tren respecto a Estados Unidos y también respecto a China. Y un poco el mensaje de Macron es, o espabilamos o quedaremos descolgados del tren de la historia. Y luego dice también, aquí hay un debate, que aquí entramos en el debate europeo, que es el debate de los valores, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué significa ser europeo? Yo no pienso que los llamados euroescépticos, la extrema derecha, sean antieuropeos. Muchos son muy europeos, pero tienen un discurso de una Europa muy determinada, una Europa nacionalista, cada uno con su nacionalismo, pero también de cierre de fronteras, un cierto tipo de Europa, y ahí hay dos discursos de Europa que se van a contraponer en estas elecciones europeas, y lo que dice Macron también es que ahí está esta amenaza interna de los nacionalistas, ¿no? Y entonces, ahí estos son los términos del debate que ha puesto Macron, pero volviendo al principio, tengo dudas sobre si será efectivo desde el punto de vista electoral o electoralista, porque la candidatura de Macron, la verdad es que va muy mal. Y como decía Carmen, el Partido Liberal, que es el de Macron, va a caer, pasará de ser la tercera fuerza quizá a descarrilarse. Sí. Antes Carmen mencionaba una serie de temas que pueden cambiar en función de cómo se componga el Parlamento Europeo, pero es verdad que incluso la guerra de Ucrania, siendo una cosa cercana, nos parece algo que para mucha gente sigue estando fuera, ¿no? Y esa imposibilidad de acercar la política europea al día a día de la gente cuando se trata, por ejemplo, de las elecciones del próximo 9 de junio aquí en España, que como decías tú bien, Marc, se están leyendo o se van a leer en clave nacional. Pero os pregunto a los dos si pudiésemos dar algún ejemplo de cómo estas elecciones al Parlamento Europeo pueden afectar en el día a día de la gente, en el lunes, en el martes y en el miércoles de la gente que vive en Madrid, en París o en Roma. Carmen, ¿qué cosas hace el Parlamento Europeo que es fundamental cuáles sean las mayorías que existen para que sean de una manera o de otra? De momento hace prácticamente el 80% de la legislación que nos afecta a todos nosotros. Es algo muy desconocido, como decía Marc, siempre se leen estas elecciones en clave nacional y son las grandes polémicas y los grandes debates de casa los que terminan imponiéndose. Son elecciones que también se venden mucho en clave efectivo a quien en ese momento gobierne, pero perdemos esto de vista y es realmente importantísimo. Por poner ejemplos de cosas que han cambiado en esta legislatura y que ya la ultraderecha o los partidos más radicales han metido su pezuña y han cambiado las condiciones, tenemos la guerra de Ucrania y la ampliación al este. Ha habido debates enormes sobre el dinero que se iba a enviar a Kiev o no se iba a enviar, o los plazos para que se incorporara a Europa, que se han dilatado porque países como Hungría han presionado para que sea así, o personas que no han estado en las listas de las sanciones a Rusia porque se han quitado, porque no gustaban a determinados países. Se ha tenido que retener dinero a países que no estaban aplicando el Estado de Derecho adecuadamente. Para eso también estamos, y esa presión de los partidos ultras se nota. No sé si somos conscientes de que hay un señor como Bouchardet de Vox, que ha sido uno de los ponentes del Pacto de Asilo de Inmigración. Ya están ahí, ya están marcando la agenda, y gracias a que Vox ha estado presionando y los partidos de su misma línea han estado ahí, pues por ejemplo se van a añadir una selección de datos biométricos a las personas que intenten llegar a Europa. Como decía bien Marc, esa otra visión de Europa, el cierre de fronteras que se van a imponer y que las asociaciones de derechos humanos entienden que no son especialmente respetuosas. No es la Europa de las libertades, de la acogida que nos gustaría ver. ¿Qué influye que estén estos partidos? Pues que su presión a través de estos datos, por ejemplo, en el campo, han hecho que la Unión Europea dé pasos atrás en el tema de las medidas de la transición verde, ¿no? Como hizo von der Leyen. Todo eso va a pasar, pero va a pasar con nuevas mayorías si las encuestas aciertan. ¿Se aciertan, Marc? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay dos
dos elementos básicos que Carmen ha mencionado, pero que me parecen fundamentales y son políticas en las que influirán mucho las mayorías y las alianzas que se formen en el Parlamento Europeo. Y es a qué velocidad se imponen o se implementan, se ponen en marcha las políticas ecológicas ante el cambio climático y qué equilibrios, porque realmente hay un problema y hay una preocupación en gran parte de la sociedad y una parte que vota a estos partidos más de derechas o más de extrema derecha porque están preocupados por, bueno, aquí en Francia hablo de lo que más cerca veo, pero aquí se ha visto con medidas ecológicas que sobre el papel están muy bien y son necesarias y son urgentes, pero que luego tocan el bolsillo de las capas más populares, se enfadan y votan a los partidos de protesta. Bueno, ¿a qué velocidad se aplican las medidas contra el cambio climático? Y luego, ¿cómo se gestiona la inmigración? Hay debates, hay cifras, hay guerras de cifras. La inmigración quizás es un problema más de percepción, según una parte, que de realidad, pero hay una realidad y es que una parte de la población europea está inquieta o se la hace estar inquieta, pero el resultado es que lo está. ¿Y cómo se gestiona la inmigración? Bueno, de esto dependerá, como bien decía Carmen, ¿no? A veces no somos conscientes y olvidamos que la gran parte de la legislación nacional se decide en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea. No, aquí en Francia estamos todo el día pendientes de la Asamblea Nacional, en España del Congreso de los Diputados, en Alemania del Bundestag, pero es mucho más importante en realidad estas elecciones para la vida de Europa y para el curso del continente. Bueno, intentaremos explicarlo en las próximas semanas. De hecho, tendremos programas especiales durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y esperamos contar con vosotros para poder entender un poco mejor qué puede pasar a partir del mes de junio. Carmen, Marc, gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.